la sábana, etcétera. Por otro lado, la reforma administrativa, esto que estamos discutiendo, cómo se gasta el dinero de la gente en el Congreso. Y por otro lado, sí, un compromiso político para terminar con el juego de arreglos, del trueque político y las prácticas políticas oscuras que todos los argentinos intuimos, aunque no se demuestran, suceden en el Congreso de la Nación. Cuando a una institución le aparece una manzana podrida, sea el ejército, la iglesia o la clase política, tiene dos alternativas. Tapa, la protege, la contiene y empiezan a multiplicarse las manzanas podridas. O la detecta, la localiza, la castiga y la expulsa. Yo creo que nosotros estamos proponiendo acá que el Congreso detecte y expulse sus manzanas podridas, porque eso puede ser el principio de una reivindicación institucional que todos, creo que usted también, deseamos. Después de los auspicios, la discusión sobre la unión civil de los homosexuales. Las siguientes empresas. Yo creo que con la discusión esta que ha habido esta semana sobre el tema de la unión civil de homosexuales en la capital federal, la sociedad enfrentó un dilema. Yo creo que hoy podríamos quizá avanzar en la aclaración de este dilema. Algunos dicen ese primer paso para homologar el matrimonio homosexual, la adopción de chicos y ya que sea igual. Y es un peligro aunque sea un primer paso. Otros dicen no, en realidad los hemos tratado hasta ahora los homosexuales como subciudadanos que no tenían derechos de apoyarse mutuamente, de realizar gestiones. Fue un acto básicamente humanitario. Yo voy a pedir a algunos de los que están acá, algunos son legisladores porteños, que den, si pueden, un anticipo de su opinión. No es el debate todavía. 30 segundos cada uno para que me digan su reacción frente al tema y después entramos a fondo en el debate. Diputado Estrada. Yo he estado totalmente en contra, he polemizado bastante. Creo que la ley no sirve, va contra mis convicciones, abre una puerta que estoy en contra de ella. Y bueno, insisto, estoy totalmente en contra. Voy a explicar después por qué. Diputado Costanzo. Yo creo que, en primer lugar, quiero hacer una corrección. Al principio del programa se inició publicitando el matrimonio de los homosexuales. Esto no ha sido, ni pretendió ser, ni será el matrimonio entre homosexuales, ni modificación de la ley del Código Civil. Nosotros no tenemos facultad para eso. Yo voté a favor y fui uno de los impulsores de la ley porque creo que el ser el primer Estado, la Ciudad de Buenos Aires, en reconocer los derechos en las uniones de civiles es ser maduros, es generar discusión y debate y fundamentalmente es reconocer que existen las uniones de hechos entre personas del mismo sexo. Doctora, usted es la madre intelectual de este proyecto, me parece, ¿no? Sí. Tiene libros. Bueno, le quiero hacer algunas correcciones. En primer lugar, esta ley no es una ley de uniones de hecho homosexuales. Es una ley que no establece diferencias entre las uniones de hecho hetero ni homosexuales. En segundo lugar, no legitima nada, porque las uniones de hecho homosexuales nunca fueron ilegítimas en nuestro país, ni tampoco son las heterosexuales. En tercer lugar, trata uno de los problemas mundiales más acuciantes, cuál es el de las uniones de hecho, que es una realidad a la que no se puede estar ajeno. Pablo Carlos. Yo, bueno, escuchándolo a la doctora ahora, que fue quien ha redactado esta ley, me parece que esto ha sido una broma. Me parece que es una broma. Me parece que los muchachos a fin de año quisieron hacernos una pequeña broma, porque si no cambia nada, como dice la doctora, no cambia absolutamente nada, ¿para qué se hizo? Y además, legislar sobre algo que no se tiene poder, porque mañana van a legislar sobre la rotación de la Tierra, o sobre el sistema métrico decimal, o sobre el régimen de lluvia en la provincia de Misiones. Si tiene que llover tal día, sí, el papel aguanta cualquier cosa. Yo sé que es de 30 segundos, pero no entendí por qué no entiendo, ¿qué tiene que ver con la lluvia en Misiones? Claro, porque vos podés legislar sobre algo que tenga un efecto. Si legislas sobre algo que no tiene un efecto, por ejemplo, ¿podés legislar que el sol salga a las 9 de la noche? Sí, lo podés hacer. Podés escribir una ley y decir, a partir de hoy decretamos que a las 9 de la noche sale el sol todos los días. Sabría de contestarte, pero sé que no es el momento del debate, así que hay que esperar. Vamos, lo podemos discutir. Además yo le sugeriría una cosa, Pablo. A Gerardo no le haga
y metáforas hídricas, porque se pierde. Haga otras metáforas. Busque otra metáfora. No solo no me perdí con la metáfora hídrica, sino que además me animo a decirle que, para dejar planteadas posiciones, que no solo estoy en desacuerdo con él, sino también con usted, que de entrada planteó como dos situaciones, ¿no? Una, o es el primer paso hacia más, lo que usted definió como un peligro, el primer paso hacia el matrimonio, etcétera, o es una reivindicación lógica de gente que fue tratada como menos que ciudadano. Usted, si no me equivoco, dio esas dos posibilidades. Yo le quiero dejar plantado para el debate después la tercera. Pero el matrimonio es una cosa... No, justo me toca a mí. No, pero vos me interrumpiste a mí cuando estaba hablando. No, yo esperé que usted terminara y le dije no entendí. Digo, ¿usted vio que dio esas dos posiciones? Yo le dije una tercera. Puede ser el primer paso hacia el matrimonio, hacia más avances y no ser un peligro. Bueno, este tema, yo tengo un equipo pluralista, pero a veces me arrepiento, la verdad. Vamos a ir a y eso que todavía no sabés lo que a veces pensamos me Diego sale y el yo. autoritario. Mariano, que conste que no me dejó terminar. Bueno, está bien. Vamos a hacer presentar un tape para ponernos, actualizarnos en tanto al tema, porque hasta ahora algunos de los presentes en la mesa no han dicho más que exactitudes, pero en fin, vamos. Sí. La unión civil de parejas ya es ley en la ciudad de Buenos Aires. Luego de una tumultuosa sesión, la legislatura porteña legalizó la unión de parejas homosexuales. Bajo esta norma, tendrán un tratamiento similar al de los cónyuges, aunque no llega a contemplar los mismos beneficios y deberes que el matrimonio. Podrán compartir obra social, entrar a una terapia intensiva a ver a su pareja y otras cuestiones legales que hasta ahora eran imposibles. El proyecto, impulsado por la comunidad homosexual argentina, recorrió durante 1 año y medio 4 comisiones legislativas. Argentina es el primer país latinoamericano que reconoce a las parejas de un mismo sexo. Aunque aún falta la reglamentación, en provincia de Buenos Aires ya hay propuestas para sancionar una ley similar. Los homosexuales celebraron esta ley que ya desató la polémica. Argentina está en camino a aprobar el matrimonio homosexual. Bueno, esta es la pregunta y acá tenemos nosotros, nos han acompañado, gracias por venir, una serie, diría, está bien que diga parejas homosexuales, pero no me da parejas porque son 9, no puede ser. No, hay varias parejas. Hay un número impar acá. Hay algo que está mal. soltero, digamos. Tenemos parejas y gente por enganchar. En realidad tenemos la mayoría de parejas de la comunidad homosexual argentina y tenemos a las chicas de la organización Las Fulanas, que es una organización de lesbianas. Sí. Bueno, la pregunta es, para arrancar, ¿están contentos? Mira, estamos muy contentos. Este proyecto lo presentó la comunidad homosexual argentina hace 1 año y medio en la legislatura, gracias al generoso regalo de la jueza Medina, que redactó para nuestra organización el texto. Quiero decir además que fue un tema que se debatió muchísimo en la legislatura. Fue riquísima todo el debate que se hizo, fueron los principales referentes académicos del país para hablar con respecto a temas inconvenientes como la constitucionalidad del proyecto, si era conveniente y todas estas cosas que algunos insisten todavía. Pero ¿por qué estás contento? ¿En qué ¿En qué les cambia la vida cotidiana esto? Ahora, como dijo uno de los legisladores, bienvenidos a la legalidad. Eso resume todo nuestra alegría. Bienvenidos a la legalidad. Por ejemplo, ustedes, en la vida cotidiana, ¿en qué les puede favorecer esto? Además de los efectos concretos que tiene la ley en relación a la obra social, en relación a poder, si ella se enferma, está en terapia intensiva, yo poder ir a verla. Que te den la información como si fueras un familiar directo. Claro, porque que te soy reconozcan. un familiar, lo que están haciendo es reconocerlo. Exacto. Están reconociendo una realidad. Pero es cierto que, además de los efectos concretos, que son muy importantes y existen, no es cierto que no existen, es cierto que lo más importante de esta ley es el hecho político y social que significa y que es el primer paso de una batalla por el reconocimiento de todos nuestros derechos. Mariano, me extiendo un poquito más porque me sorprende. Hay 2 muchachos allá vestidos muy parecidos a como se visten los curas. ¿Por qué están vestidos así? Nosotros somos miembros de una iglesia cristiana, se llama Iglesia de la Comunidad Metropolitana de Buenos Aires. Acá en Buenos Aires pertenecemos a una fraternidad que trabaja con minoría sexual y tiene su sede en Los Ángeles. Estamos en 19 países
y acepta el matrimonio, por así llamarlo como ustedes lo dicen, o la santa unión como nosotros llamamos, de parejas del mismo sexo. Yo soy clérigo, él es mi compañero que es el auxiliar. Bueno, y finalmente de mi parte, ¿es un primer paso para más? ¿Ustedes creen que después de esto puede venir el matrimonio gay, por ejemplo? Nosotros de hace 18 años estamos diciendo que queremos los mismos derechos que todo el mundo. Eso póngalo de la manera que quiera. Desde Pero hace no me hagas 18 un años. político. ¿Vos querés que salga el matrimonio gay o no? Nosotros no queremos el matrimonio, nosotros queremos todos los derechos que tienen los demás. Llamalo como quieras. Todos los derechos que tienen las demás parejas. Tenemos los mismos sueños, queremos los mismos derechos. Ok. Por mi parte. Jueza Medina, usted debe saber esto porque tienen como 2 libros. ¿Ustedes tienen estimado cuántos homosexuales y lesbianas hay en la Argentina? ¿Qué proporción de la población son? No, doctora, acá en la Argentina no hay estadísticas de proporción de la población, pero sí hay estadísticas internacionales serias. Y la proporción de la población oscila entre el 3,5% y el 5%. Es digamos lo normal, para decirlo así. Es una proporción que ni asciende ni desciende Ahora, históricamente. Doctora, ¿le puedo hacer una pregunta para saber de qué estamos hablando y de qué vamos a debatir? Concretamente, ¿qué se votó? Digamos, ¿qué es lo que han logrado y conseguido o qué es lo que han, a qué accedieron? Bueno, le voy a contar. En primer lugar, no logramos ni que cambiar cómo iba a dar vuelta el sol, ni cambiar ningún uso horario, ni hacer nada que se pueda escribir simplemente en el papel, pero por eso, sino escribimos. La legislatura de la Ciudad de Buenos Aires después, si quieres. redactó y aprobó una ley de uniones de hecho. Las uniones de hecho hoy es el problema de derecho de familia internacional. No, está bien, pero déjenme que le explique. Sí. A ver. En el derecho de familia ya se venció la equiparación de los hijos extramatrimoniales a los matrimoniales, la falta de divorcio vincular, la igualdad de la mujer en cuanto a los derechos con sus hijos, y hoy el problema en el mundo es el problema de las uniones de hecho. En el Congreso de este año de Australia, el tema internacional, en todas las latitudes, en el norte, en el sur, es el tema de las uniones de hecho. Ahora hay una cosa tanto hetero como homosexual. Sí, pero no me dijo qué se consiguió con la ley. Ahora se lo voy a decir. A ver, ¿es lo que le pregunté? Pero si no lo ubico... Un efecto publicitario, nada más. Si no lo ubico... efecto publicitario. No es bueno, un pero efecto está bien, después publicitario. debatimos si es un efecto En el publicitario. año Quiero saber Pero qué. hace una hora que se lo está preguntando. En el no año lo sabe decir. 1900... Yo te lo puedo decir, Perdón, si se vos lo voy a querés. decir. En el año 1960, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires fue la primera que acordó a la concubina el derecho a pensión. Es decir, que es una competencia originaria de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires acordar o no acordar derechos. Sí. Hoy le acordaron derechos Ana a las Paula. uniones homosexuales No, pero- como a las heterosexuales. ¿Y qué derechos les acordaron? Eso. Los mismos derechos que en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires tienen los cónyuges. Estos derechos son los derechos laborales, los derechos de cualquier plan o asistencia social, el derecho de obtener un día de licencia por cuidado familiar enfermo. Lo tenían todos. Si trabaja en el gobierno de la ciudad. Si ¿no? Por cualquiera puede supuesto, tener. No es no exactamente podía así. ser, no podía No es ser de exactamente otra así, manera. Él lo tenía. ¿Lo explico? Dejemos... ¿Lo Sí, explico? ¿ustedes por qué piensan Digamos, que esto- ¿qué es lo que se votó? ¿Qué es lo que se decidió? A ver. La ley crea un registro donde se pueden inscribir parejas con 2 años o más de convivencia afectiva, así dice la ley, de uno u otro sexo, heterosexuales u homosexuales. Le da, ¿qué dice la ley en cuanto a derechos? Le da el derecho que da a los cónyuges la legislación de la ciudad, los derechos y las obligaciones, dice la ley. ¿Qué derechos puede dar a los cónyuges la legislación de la ciudad? Todos los derechos importantes son de la legislación nacional, los patrimoniales, los sucesorios, los previsionales, los vinculados con obras sociales, salario familiar, todo eso es legislación nacional. La legislación de la ciudad le puede dar al empleado público que trabaja en la ciudad, ¿sí?, licencias o ese tipo de beneficios, y no más que eso. Por eso cuando discutimos la ley, yo dije que era tramposa e hipócrita. Tramposa porque hace creer que da derechos y no es tal, pero sí
marca una tendencia, prepara un camino para llegar a otra cosa como lo acaba de O sea, usted confesar. dice que si para Acaba alguno de de ellos, si confesarlo el ellos no señor. son empleados del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a ellos no les cambia la vida. Eso no es Podría cierto. darle una Yo le pregunto, visita, ¿no es visita cierto? al No es hospital cierto. como si fuera cónyuge si el otro está enfermo. Digamos. Eso No pasa no de es ahí. cierto. Podría hacerlo como amigo. Hoy para los empleados nada más que... Nada pero más hay que una- para los empleados, para lo cierto, cual no porque hace mejora falta la una ley. prueba. Realmente, Hay no una hace falta cosa- ley pero hay para una eso. cosa que es Lo podría fundamental. hacer el gobierno de la ciudad Pero hay directamente. una cosa que es ¿no? fundamental y creo que se está El dejando de paso lado. a- No, El no, primer paso no, es al la cosa matrimonio, fundamental... que yo te decía, quería decirle al señor Rosín una cosa. Discúlpeme, No, porque pero quería no, porque sabe explicarle- que estamos olvidando lo que es más importante que da la ley. La ley primero saca a la superficie un debate que nos debemos hace muchos años, un debate sobre derechos de minorías que fueron, como dijo recién bien uno de los panelistas, bienvenido a la legalidad. Estamos reconociendo, es el primer estado de la Argentina que reconoce ¿A qué que legalidad? perdón, ¿A qué legalidad? es el primer estado de la Argentina y de Latinoamérica que está reconociendo de que personas del mismo sexo están conviviendo, trabajen o no trabajen. Yo digo, no puede ser que un empleado que conviva con otro empleado del gobierno de la ciudad dependa de un burócrata que se levanta una mañana y le dice, sí, hoy le vamos a dar el servicio de la obra social. Mañana La obra esto social le va a no permitir... depende de eso, vos lo sabés, no depende de la depende de un legislación de la burócrata, ciudad. depende de un No. burócrata que se levante. Y también Es el este régimen tema nacional de obras de sociales. inscripción voluntaria en el registro permite que dos personas del mismo sexo que constituyan una unión civil, mañana se puedan presentar ante la justicia a reclamar que otra obra social, cualquiera que sea, le tenga que dar el servicio. Ahora, perdón, su argumento de Santiago confunde un poco en este sentido. Yo creo que Oíste, tiene hoy razón nos en gran confunde parte, todo a pero Gerardo. es cierto lo que usted dice y que los derechos a los que, obras que los sociales derechos es a los que nacional, asiste y la digamos, mayoría esta de las obras sociales legislación lo son aceptan. reducidos, pero el problema que usted tiene no es porque no llega a más. No, porque va a otra Sino por los cosa. contenidos, digo, para Porque no va a otra confundir. cosa. Y ahí es cuando digo que va contra mis Entonces vamos convicciones, sobre lo que ¿no? usted piensa. Bueno, ¿Usted estaría en yo desacuerdo aunque Yo tengo fuera un a más? concepto cristiano del hombre, de la familia, de la sociedad. Ese concepto me hace respetar siempre la dignidad del hombre. Yo no califico, ni mucho menos descalifico a nadie, respeto a todos, ¿no? Pero sí tengo una concepción de la sociedad y la familia, que se Ahora, basa pero, en el matrimonio discúlpeme una entre cosa. hombre y mujer, abierto a los hijos, la procreación y la educación de los hijos. Ese es mi concepto de la sociedad. Ahora, quieren Y decirle... esto apunta a otra cosa. ¿Quieren que Pero sepan lo esa que no es más... la única familia Doctora, que existe hoy. Claro, eso le voy a decir, es la única es la concepción familia la que suya, debe porque aquí, proteger el Estado, a de mi entrada, uno ve que se votó 29 supuesto que contra no. 10 y si uno es demócrata No, tiene que porque se fueron aceptar los que esto y estaban no en contra, discutir. ojo, no. ¿Cómo no? Es 3-1 la relación de la No. sanción en la legislatura. No. Bueno, No, porque digo, los que pero vos estaban sos en de contra minoría fueron- podés disentir, porque si no... Pero entonces- exactamente, si la mayoría pero no dice esto, pretender vos con te tu borrás. argumento opacar a algo que surge desde una sanción Yo legislativa. no cuestiono la votación. Digo lo que Además, yo imponer pienso. su Claro, concepción lógico. sobre la vida por sobre la de los Ahora, demás. no, Hay una yo decía, cuestión doctora, la manera de que usted se calle es que yo le pregunte. Bueno, no, a mí, ¿sabe lo que más me sorprendió? No. No me sorprendió la unión de homosexuales, me sorprendió el registro de heterosexuales. Es que lo Esto más- es lo que me sorprendió. ¿Sabe por qué le digo? Porque los heterosexuales tienen el matrimonio. Vamos a discutir si los homosexuales llegan a eso o no. No con esta ley, pero puede ser un primer paso. Pero ¿por qué a los heterosexuales les hacen un registro que es un submatrimonio, es menos que un matrimonio, cuando tienen el matrimonio? Eso es lo que a mí me sorprendió. Y como Esta- hoy tienen la posibilidad de inscribirse o sacar el certificado de convivencia, los heterosexuales que no quieren llegar al matrimonio. Eso pasa. Hay uniones Pero civiles... eso es debilitar el matrimonio. No, no es debilitar Claro, el matrimonio. lógico. No es otra opción. Doctor, no. Doctor, yo le quiero decir una cosa. Al lado del derecho a casarse, hay un derecho a no casarse. Bueno, porque no se casen. Ah, También hay entonces- derecho, perfecto. Y en nuestro país pero se le conviven, reconocen les dan un derechos. submatrimonio, le dan una especie de, No, de- no. de Yo soy- pseudo Yo matrimonio. soy Le juez. puedo- le puedo Yo contestar, soy usted sabe juez. ¿Y sabe qué? La mayoría de los juicios en el concubinato, las 3/4 partes del juicio se discute la relación de hecho. Y una concubina, para llegar a cobrar su pensión a la que tiene derecho, se pasa 3 años tratando de probar la existencia de la Que no relación. es No, el lo que caso tiene de derecho la homosexuales. concubina es que el marido, el novio se transforme en marido. Ese es el derecho de la concubina que ningún novio Mariano, acepta. Y tiene el derecho que el una cosa. Estado No, le el dé la tema está ahí. pensión. ¿Y cómo lo prueba la Mariano, relación de Mariano, concubinato? se lo voy a sintetizar porque yo estoy, como ya vimos al principio, en la otra vereda que usted. Digo que para usted es muy importante la institución matrimonial. Muy importante. Para otro no.
Es así. Pero entonces estamos viendo qué pasa con los derechos. Pero está bien, porque sea para otro no quiere decir que tiene que dejar de ser para mí. Bueno, pero para eso hay representantes que están en un poder legislativo, que son votados y que supuestamente representan a los que votan y generan las ideas de lo que están votando. Esto es así. Una votación. Escúcheme, diputado, yo estoy dispuesto a aceptar, vamos a discutir si los homosexuales pueden llegar al matrimonio. Y si pueden llegar un día, que lleguen. Pero a mí lo que no me gusta es esta cosa chirle, que la unión civil... ¿Qué es eso? Pero Mariano, es un paso. El concubinato no existe, Mariano. No es tapar tratar de tapar el sol con la mano, negar una realidad social. Pero es que mucha gente convive. Yo estaría de acuerdo si es que la ley fuese mucho más explícita. ¿Qué es lo que debe fomentar el Estado? Pero yo no sé si es tan explícita la ley. Pero eso ya hace a la construcción de la realidad. Es tan explícita. O sea, no es hipócrita y... Ni siquiera jugar. Ni siquiera jugar. Para nada, porque partimos de la base de lo fundamental que es... Acá Pablo pide la palabra. No puede hablar nunca, pobre, me lo dejan hablar, de que habló del sol no lo dejan hablar más. No hay No hable del sol, hable de los tampoco. Lo que quería explicarle a Gerardo cuando dije esto era que ellos podrían, la finalidad es llegar al matrimonio, o por lo menos eso. Será cualquier otra cosa menos un matrimonio. Un matrimonio no es por ley, no es un derecho que puedan los legisladores legislar sobre ese matrimonio. Es decir, esto es un matrimonio y esto no. Un matrimonio es mal que les pese a mucho una unión entre un hombre y una mujer, y nada más. Perdóname, Gerardo, déjame terminar. Yo te decía recién que no tienen poder los legisladores ni nadie para legislar sobre un matrimonio. Que digan que mañana es un matrimonio y lo pueden decir. Yo, mira, mis colegas periodistas me dicen que soy el negro Caruso. A mí no me gusta para nada. Yo me siento alto, rubio y de ojos celeste. Voy a pedir a la doctora que haga... Claro, te voy a decir, porque... Si vos querés hacer un matrimonio... ¿Sabés cómo lo estoy esperando? Sí, ¿Cómo hago con la metáfora, Mariano? No sé. Estás negro. Pero yo me acepto, lo que no me aceptan son los demás. Entonces yo voy a pedir a la doctora que hagamos un registro que diga que Pablo Caruso y todos los que quieran hacer... Yo lo voy a traducir a Caruso, se lo voy a traducir para Gerardo. Yo no entendí. Caruso lo que está diciendo Caruso, que es un tema para discutir, es si hay algo natural, si existe la naturaleza o no existe la naturaleza. Si, digamos, así como el sol sale a tal hora, ¿no sé? Él dice que lo natural es lo heterosexual. No, déjame terminar. Entonces la cuestión después es yo le quiero preguntar algo, dale. Pueden llegar a ser cualquier otra cosa, no llamarse matrimonio, una unión transitoria de personas, o unión, no sé. Ya entendí eso. Pero, ¿entendiste? Sí, te puedo... Menos No, mal. pues parece que acá hay tres posiciones, las de uno, la de otro y el que no entiende. Así que por lo menos te iba a preguntar más por No, pero lo grave tuyo es que no entendés ni una cosa ni la otra. Me parece que entiendo bastante las dos cosas, por eso quiero preguntarle a él algo. Y es lo siguiente. Ellas son una pareja. Y son personas, igual que yo, igual que vos, que sos heterosexual. Por supuesto, yo te lo aclaro por las dudas. Y uno de ellos entra... A mí no me tenés que aclarar que son unas personas irrespetables. No, para que se entienda que yo entiendo. Ah, bueno, yo te lo que sí. Una está en terapia intensiva. Sí. Las dos decidieron hacer una pareja. ¿Y? ¿Por qué la ley no puede contemplar que reciban la información y el trato de pareja, de chiquito a grande, después voy al matrimonio? Digo, ¿en qué te afecta? Pero me extraña que vos digas una cosa como esa. Vos tenés un amigo en terapia intensiva, hemos tenido varios. Y yo voy y le pido al médico, mire, es un amigo mío, queridísimo. No, perdón, porque está hablando, discúlpame. No. Porque después dicen que no entiendo, pero es al revés. ¿Por qué no tiene que pedir de favor? Pablo, yo te entiendo. Y leí el... Está bien. Y es el único argumento que dan, ¿eh? Es el único argumento que dan y es una broma, en serio. Bueno, pero perdón. No es un argumento. Perdón, Mariano, yo no quiero que lo que yo pregunte me lo quede calificado como una broma. O sea, yo hago bromas y a veces no. La pregunta es la Pablo, déjame, viste, ahora yo también quiero. A ver, de a uno. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué, si mi esposa está en terapia intensiva, yo puedo tener ese derecho a acceder a la información de la persona que más quiero en el mundo en ese caso, y ellos lo tienen que pedir de favor? Es ilógico. No, pero sí, todos piden de favor. No es así. No es así. Vamos a dejar esta pregunta pendiente. No es así. Gerardo, disciplina. Vamos a ir un corte. Queda la pregunta pendiente y en el próximo bloque solo van a poder hablar quienes piensan igual que yo. Ok, Mariano, pluralismo. Bueno, Gerardo había hecho una pregunta, pero se me fue, no sé dónde está ahí. Ahí lo tenés. He vuelto acá porque me pareció que para equilibrar el debate, siendo que ellos son protagonistas de lo que nosotros hablamos, había que traer la pregunta. Y la primera pregunta que quería traer aquí a la tribuna, donde hay parejas homosexuales, es
Me respondía hoy Caruso y Carnota también, que es prácticamente lo mismo la situación de ser esposo o esposa frente a en un hospital. Un esposo y una esposa tienen más o menos los mismos derechos que un amigo a la hora de saber cómo está un paciente en terapia intensiva. Y yo quería saber, ¿ustedes cómo lo viven? Si es así, si necesitaban esto o no. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, Las cárceles. en realidad, bueno, nuestro caso es muy puntual. Nosotros estamos pareja hace 8 años y hace un año, bueno, me detectaron HIV. Fui a internarme durante 6 meses y por ende no podía acceder a él a verme. O sea, peleándola logró pasar, pero le costó. O sea, él no tenía posibilidades. Y bueno, eso fue bastante duro. ¿Vos creés que a partir de la sanción de esta ley o de leyes parecidas tu situación hubiera sido diferente? Con una ley como esta hubiese sido diferente, porque yo en mi trabajo tenía que pedir días para ir a atenderlo a él. Cuando tuve que hacer visible mi sexualidad y la enfermedad de mi compañero, fui despedido. Trabajaba en una empresa argentina de hipermercados. Y al saber que el empleado era homosexual y que supuestamente podía ser portador del VIH, me despidieron. Buscaron miles de causas, incompetencia, después de 2 años y medio de trabajo. Pero con una ley como esta, nosotros, más allá de los que son los empleados del Estado, podríamos pedir días para atender a nuestras parejas. Y sobre otro tema que hablamos y que a mí me interesaba la opinión de ustedes, ¿qué sienten cuando escuchan que les plantean que la unión de ustedes no es natural? ¿Qué respuesta tienen a eso? A mí me gustaría decir quién se arroga el derecho a definir lo que es natural y lo que no es natural. La Iglesia Católica, que ha sido cómplice de una dictadura militar y que ha sido cómplice de dictaduras y genocidios en la historia. ¿Quién se arroga el derecho a decir lo que es natural y lo que no es natural? Hay algo también importante, creo, que pueden más allá polemizar de lo que dice María, y tiene que ver con que es así. Yo creo que se ha ganado una importantísima batalla a nivel de los derechos humanos y creo que eso es lo importante. Más allá de que algunos quieran minimizar con la cuestión de que no son derechos, es cierto, cuando se ha gozado y se ha ejercido todos los derechos, es muy fácil ver y decir hay derechos. Cuando nosotros no podemos ejercer nuestros derechos, pero sí nuestras obligaciones frente al Estado, ahí sí es difícil. Creo que, digamos, yo creo que la discusión debe ir puntualmente, porque somos orgullosos. Son los derechos. Sí. Lo que usted les niega. Yo soy hijo del amor heterosexual y estoy orgulloso de esa familia que usted defiende y que yo también defiendo, pero no es la única familia. A mí me gustaría decir una cosa respondiendo a la pregunta anterior. Las mismas personas, los mismos seres humanos que dicen que nuestra unión es contra natura o que nuestra unión no es natural, esas mismas personas sugieren que nos tenemos que remitir, si somos homosexuales, nos tenemos que remitir a la castidad como si la castidad fuera algo natural y se viera en la naturaleza. Va contra la ley de la evolución de las especies, pero obviamente. Así que es un absurdo, porque las mismas personas que nos critican eso nos proponen como alternativa para aceptarnos, porque de eso se trata, de una aceptación social esta ley. Para aceptarnos nos proponen algo tan antinatural como la castidad, así que es un absurdo cualquier planteo sobre lo que es natural. Pero eso no era la discusión. Yo quiero preguntar, como Fernando. O sea, ¿usted qué haría con ellos? ¿Les pediría que no tengan sexualidad? No, pero ¿qué pasa? Que hay una cosa que es cierta, en algo lo entiendo a Pablo, digamos. Ese no es el debate, y además eso no está en debate realmente, o sea, cada uno es como es. Claro, por eso es así, obviamente. Lo que yo quiero conocer, incluso, concretamente el fondo de la ley, si efectivamente, digamos, rescata derechos humanos, porque si rescata derechos humanos, obviamente nadie puede estar en contra de eso. Pero quiero saberlo, porque tengo otro legislador que me dice que en realidad es una ley mentirosa e hipócrita. Esa licencia que él quiere tener no la hubiera tenido con esta ley o sin ley. O sea, con esta ley la va a tener, o sea, ese problema que tuvo con esta ley no lo va a tener más. Pero Carnota, ¿usted cree que no es un problema de mentira, es un problema de cómo se ve la realidad? Digo, yo creo que si no existiera la ley, hoy no estaríamos discutiendo esto. No estaríamos... ¿Perdón?
Pero le estoy diciendo, No una ley estaríamos da discutiendo. derecho. ¿puedo preguntar Usted una acaba cosa? de decir que lo natural es el matrimonio entre el hombre y la mujer. Sí, sí. Lo natural es el No hay sexo, otro. hombre o mujer. La sexualidad, Ahí entramos uno la a- elige. ahí Yo entramos soy a discutir en heterosexual serio. porque quiero ser heterosexual. Pero eso no discutió soy en la ley, heterosexual pero eso- porque nací heterosexual. Señor legislador, Ahí entramos eso no a fue lo discutir que en discutieron serio. en la ley. ¿Cómo que no Estoy se diciendo, discute eso? Claro, pero la Le verdadera estoy diciendo- discusión es perdón, si hay un perdón. orden natural. Le estoy o si no hay un diciendo, orden natural. yo lo que estuve viendo de la ley, No, es perdón, la pregunta perdón. que me estoy No, yo haciendo. me referiría a Concretamente los usted, derechos. quiero hacer una observación a usted. Yo creo que usted tiene mucha razón cuando dice, ¿quién va a determinar qué es lo natural? Si dijéramos que es la Iglesia, estaríamos en la Edad Media, obviamente, porque en la Edad Media la Iglesia decía que es lo natural. Ahora, eso no quiere decir que no exista lo natural, aunque yo no me atrevo a definirlo. Es decir, podríamos partir de un consenso. Hay algo que es natural. Por ejemplo, comer es natural. Pero Es yo no decir, dije hay que no cosas que son existe lo naturales. natural. Yo no dije que no Ahora, el existe. tema es que nadie tenga el monopolio de decir qué es lo Ahora, natural yo le y puedo qué es hacer lo una natural. Mariano, ¿le puedo hacer una pregunta a la doctora? ¿Le puedo hacer una pregunta, doctora? ¿Salud le parece buen referente? ¿Quién? La Organización Yo no Mundial de creo, la Salud. no creo en el argumento de autoridad. la historia, Puedo disentir la con ellos sociedad. también, ¿eh? ¿Qué? Y hasta con usted, doctora, puedo disentir, ¿eh? Ya sí, ya lo sé. Pero No, doctora, está preso, ¿le ¿no? puedo hacer una pregunta concreta? No, para nada. Bueno, está bien. ¿Le puedo hacer una pregunta concreta? Ellos plantearon un caso concreto. A él lo echaron del trabajo porque no le daban días para ir a visitar a su pareja o a cuidarlo que estaba convaleciente. Con esta ley, ¿él evita eso? No. Trabajaba en una No. empresa privada. Trabajaba en una empresa privada, no. Si trabajaba No. en una empresa de Doctora, diga que no, porque es no. Perdón, déjeme contestar a Sí, mí. la dijo, pero es no. Porque en realidad, Esta- digamos, el centro de la esta- cuestión de la ley es eso. ¿Él evitaba eso con esta ley? En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y trabajando como miembro o como empleado de planta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sí Bueno, lo pero evita. él no trabajaba en planta de la Ciudad de Buenos Aires. Pero la ley Fernando, se te hago dictó una para la Ciudad de pregunta. Buenos Aires, señor. Pero Fernando, discúlpame, la pregunta no es esa, con todo respeto. Fernando, no entiendo. el tema es, no, tenés razón, no, Pero la ley verdad no que tiene tenés razón. solamente Con efectos esta ley, vamos de uno, jurídicos. con esta ley claramente No, él no hubiera tenido derecho pero porque trabajaba en una nosotros empresa tampoco. privada. A los Yo que pregunto lo somos siguiente, más- a los que esta tenemos- ley es un, evitado, digamos, perdón, sí lo hubiera evitado. ¿nos parece bien este primer paso hacia ese lado o nos parece mal? Yo creo, No importa cuánto Solamente, abarca. si no dejan te decir puedo- algo, puedo si no decir dejan algo. decir A algo, nosotros, los que tenemos- Caruso, yo quiero... Le pregunto a ustedes, ¿no? ¿No los protegió en su momento? ¿Cuándo fue esto que les pasó? Bueno, hay una ley nacional Claro. que se llama de la Rúa, porque la hizo de la Claro, Rúa, pero además en- contra en- la discriminación. La ¿No? ley- ¿Ustedes, la ley antes- ustedes no Hay una pensaron Ley apoyarse en Nacional esa contra la ley? discriminación que no se pudo poner en práctica porque la empresa me despedía por incompetente Ah, después usaron de otro 2 años y argumento. medio de trabajo. Se hizo todas las gestiones judiciales y se despidió por incompetente. Mariano, ¿me permite una cosa? Esa es la trampa que tienen Eh, las leyes hoy en nuestro país para con nosotros. Nadie va a decir que te Porque era lo claramente un despedimos acto porque de es portador discriminación. o porque es homosexual. Lo despido porque falta, o porque se duerme, o porque no es competente con la tarea, o porque es desprolijo en la vestimenta. Te van a buscar Pero eso es miles de vueltas. una cosita. Ellos dicen que no tenían la posibilidad de pedir los días para ir a ver a su pareja. Vos y yo, se nos enferma nuestra mujer. ¿Podemos dejar el trabajo 5 días e irnos? No, cuando terminás tu trabajo sí podés pedir permiso un Depende del día. convenio colectivo que O tengas. no Nosotros te podemos- podés- no, por supuesto que es pedir difícil, días, sino que tener un también derecho hay superior a por que vuelo. cualquier Depende del ciudadano. convenio colectivo. También que le tengas. dan días por Creo que usted vuelo. quería hablar un poquito de Convenio colectivo de silencio. trabajo. A ver, Yo quería- Nadie te va a explicar de qué quería se decir- trata esta Caruso, ley. Es yo una le ley quiero contestar local, a al ámbito de la Caruso. capital federal, restringidita, es casi Caruso. una ordenanza y que no te agrega nada a lo que se tenía hasta ahora. Yo eso. Yo le quiero Y si decir no una se le cosa. agrega nada, y si no le publicitariamente agrega, este Doctora, está ¿por qué hablando- tan está usted? hablando- César. Yo quería decir una cosa, digamos. Porque se usó mucho acá una imagen que me parece que es muy connotativa, y es esto de, esto abre la puerta. Los que votaron que no, quieren que esa puerta no se abra. Y esa puerta tiene llave, hasta ahora siempre tuvo llave, y nos dejó a nosotros sin derechos. Nosotros sabemos que estos derechos son mínimos, que no garantiza un montón de cosas. Serán 100 gramos de derechos, pero para nosotros son fundamentales. Y sí se abrió la puerta, y en buena hora se abrió la puerta. Mal que le pese. No, pero la puerta a Caruso que- y la demás. puerta hacia el No, a mí no me matrimonio. pesa, Porque señor, la usted puerta no hacia es el equivocado. nosotros no, Está equivocado. no nos No me interesa el pesa. tema. Me gustaría que me dijera la Yo le voy a puerta decir, dónde. nosotros no ¿La hablamos, puerta dónde? tuvimos la buena educación, digamos, de no hablar ni de matrimonio, ni de sacramento, ni nada, y usamos el término unión civil
que no es un término chirle, Mariano Grondona, es un término que se usa internacionmente. Por eso digo y que también vamos a hablar de unión no civil dice la verdad. cuando planteemos una ley a nivel nacional. Porque, insisto, si para el resto de la sociedad el matrimonio es un sacramento y demás, nosotros usaremos una terminología que se adapte a nuestras necesidades y a nuestros derechos. Ahora, porque ¿qué ocurre? nosotros constituimos una familia y también nos pasa, porque si usted está convencido que tenemos los derechos, nosotros en la comunidad homosexual argentina, todas las llamadas que recibimos todos los días de todas las cosas que le pasan a la gente de nuestra comunidad, le vamos a decir, llamalo a Caruso, llamalo al señor Santiago de Estrada, que dicen públicamente que nosotros tenemos todos los derechos y que ellos se solucionen. Y no, sobre eso tengo un juicio también, perdón, Mariano, ¿puedo decirlo? Sí, no, pero digo, una pregunta. Usted dice que el origen es chirle la unión civil, pero usted mismo está diciendo que la unión civil son 100 gramos de derechos y que en verdad la aspiración de su comunidad es algo parecido al matrimonio. No, entonces, que estamos en una especie de cosa así, esta ley, que no es nada. Le quiero terminar para aclarar lo que acabo de decir. Esta ley son 100 gramos, son como 100 gramos. Nosotros creemos en la figura de la unión civil, justamente para separarla de la connotación que tiene las palabras como es matrimonio y demás, que es un sacramento, etc. Pero sí, lo que sí vamos a defender es que nosotros dos somos una familia, que nosotros dos nos amamos, que tenemos un proyecto de vida juntos, que nos arriesgamos con un montón de cosas, que sufrimos las mismas cosas, de temas de desempleo, miseria, hambre y demás, y además sufrimos todo lo que viene por tener esta orientación sexual. Y eso le puedo asegurar que no es poco. Y que el Estado debe reconocer y proteger esa familia. Yo lo reconozco en el tema asistencial. Creo que la asistencia se le debe dar a todos, ¿no? Pero no en el tema de considerar que esa familia es buena para la sociedad. Más, en relación a lo que decía antes, yo creo que la mayoría de los homosexuales no están de acuerdo con eso y no se van a notar en el registro. Esta es una presión de pequeños lobbies, a mi juicio, dentro de lo que es el conjunto. Y vamos a ver dentro de un año cuántas personas ¿Pero por qué se van no a notar estarían de aquí. acuerdo la mayoría? No es cierto. Porque no tienen interés en yo- esa ostentación, en esa exhibición, no tienen No, interés pero en además, el matrimonio digamos, a lo mejor homosexual, lo que es lo acota se el está planteando interés, ahora. a lo mejor lo que acota el interés es, yo no sé, digamos, Yo creo que como muchos Ustedes de los son- legisladores están muy apartados de las necesidades de la gente. Nosotros como activistas estamos muy en contacto con las necesidades de la gente y con lo que la gente le pasa. Decir que la mayoría de los gays y las lesbianas o las personas bisexuales no les interesa este Vamos a ver derecho cuántos se es un anotan. error gravísimo. Pocos se van a anotar, pero ¿saben bueno. por qué pocos se van a anotar? Por la discriminación que existe. Entonces, Porque ¿sirve para o no anotarse, sirve? para anotarse en el registro de Unión Civil... Pero para redondearlo, señora, para redondear los números, pero ¿no? fíjate qué contradicción Acá tan decía la grande. doctora, perdón, acá la doctora decía que más o menos pongamos que sean un 4%, así estadísticamente, ¿está bien? ¿4? Entre 3,5 y 5. Bueno, 3,5 y 4. Si hay 3 millones de habitantes en Buenos Aires, 4% son más o menos 120.000, si no hice mal la cuenta, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿usted cree que va a haber 120.000 anotaciones en el registro de uniones civiles? Primero que el 100% de los heterosexuales no se casan ni van a registrarse en la unión civil. O sea, no el 100% de los gays No, y pero el lesbianas... heterosexual está casado. No, pero además tienen Pero que hay ser gente que es empleados de... soltera, que no tiene pareja, que no... No, pero está bien, pero O para que se ha gozar de los separado. derechos... 3.000 matrimonios No, por gozar de un año. poquito más de derecho, la licencia, Pero digo, esas pero cosas. acá un parece, poquito más. yo digo pero una cosa, tampoco tanto. acá lo que parecería es que este tema de que se le está dando un poquito de derecho, como dice, digo, lo fundamental de la ley, más que la cuestión social o la cuestión del acceso por parte de los heterosexuales o de las personas del mismo sexo a ser reconocidas. Lo fundamental es que el Estado empiece a decir existen uniones entre personas del siga mismo y sexo. termine. Ese es el No. objetivo. Que empiecen Sí, a clarísimo. reconocerse. Y que Por la eso creo que la discusión sociedad... tiene que ir al fondo. Pero no, Santiago, el problema Tiene que está ir al en que fondo la nosotros, discusión. por Esta es una primera vez discusión en mucho intermedia, es tiempo, tramposa. estamos Hay que ir al fondo. reconociendo Hay que esta discutir, unión, ¿se pero no, reconoce pero o no se Santiago, reconoce pero el además, matrimonio ¿sabes cuál es el homosexual? Esa es la problema? verdadera El discusión. problema es que la constitución de la ciudad, Y ahí por la tiene un cual nosotros matrimonio. Entiendo tu juramos, opinión, pero la pensamos, discusión es esa. nosotros juramos por la constitución de la ciudad, hacer cumplir los derechos humanos, y esto Ahora, es parte de los derechos Estrada, humanos. Usted dice por ahí que la base de su oposición es también de tipo religiosa, ¿no es También, cierto? también, no es la única, pero también, Teniendo por en supuesto. cuenta que en la Argentina supuestamente hay una gran mayoría de católicos, ¿usted cree que es incompatible ser católico y aprobar esta ley? No, yo ahí no quiero juzgar conductas individuales, nunca lo hago, ¿no? Puede estar convencida de una persona que, de hecho, nosotros tenemos una colega nuestra, de mi blog inclusive,
que fue una de las que apoyó el proyecto y yo respeto su posición. No, en absoluto. Pero creo que la verdadera discusión es la que lleva a si se reconoce o no el matrimonio. Yo creo que tiene razón, Mariano. Yo creo que es una posición muy honesta. Yo creo que tiene razón. El tema es, ¿se quiere ir hacia ahí o no? Yo creo como, perdón, doctora, yo creo, estoy completamente de acuerdo con Destrada. Es decir, la discusión es si se quiere avanzar en los derechos hacia ese lado o no, más allá de, para mí, de lo que plantea Pablo, decir, con esta ley exactamente a cuántos beneficia. Las leyes o los decretos no hacen cambiar la realidad en el punto que se firma. Los cambios son culturales. Los cambios son culturales. Entonces, este cambio, culturalmente, es a favor de respetar las diferencias. Es a favor de las minorías. ¿Estás de acuerdo en ese lado o estás en contra? Después, si cuando se anota, no es lo mismo. Que se avanzó más en nuestra sociedad que el respeto a la homosexualidad. Respeto es una cosa. Pero me permite una cosa. Y te digo, fíjate la contradicción. La señorita decía lo siguiente, cuando se le preguntó cuántos iban a anotar. Pero no puede medir una ley. Vos tenés que hacernote mucho. Déjame terminar de decirte. La contradicción que tenía, cuando se le preguntó cuántos iban a anotar, dijo que no muchos porque miedo a la discriminación. ¿Y vos te crees que es fácil anotar? Si buenas noches, tengo una pareja ahí, es lo que te estaba diciendo al principio. No es ningún avance. Es nada. Pablo, ¿viste lo que te dijo ella? Yo estoy de acuerdo con vos. ¿Sabés qué dijo? Perdón, doctor. Ella, ¿sabés qué dijo? Que es difícil para una pareja gay ir y anotarse. ¿Sabés qué te digo yo? Hacésela más fácil. Hacésela más fácil. ¿Viste que es difícil? Ir a blanquear, hacer una pareja gay, hacésela más fácil. ¿Para qué? El tema es el para qué. ¿Para llegar a dónde? Bueno, ese es el debate. Ese es el debate. Esta ley... Pero eso no lo es lo único que sirve. Si quiere llegar a otra cosa, bueno, es bueno llegar a otra cosa, no es el verdadero debate. El para llegar a donde no lo tiene que determinar la sociedad a través de sus representantes. Si esto es un debate nacional y llega un día al Congreso de la Nación, ahí se debatirá si hay que cambiar o no el Código Civil y tantas otras cosas. Porque yo digo, una sociedad no avanza cuando acomoda su legislación justamente a las pautas y hábitos culturales que son cambiantes a lo largo del tiempo. O retrocede, pero si la sociedad decide a través de sus representantes algo, hay que ser respetuoso. Dime una cosa, Diego. Sí. No sabemos la sociedad qué piensa. Claro. Pero para eso están los representantes, Mariano. Hagamos un plebiscito. Pero puede ser, o si no dejar que funcionen los mecanismos. Estamos suponiendo que la sociedad piensa algo. La sociedad pero para eso están los representantes, el Congreso de la Nación. Pero mira, la sociedad es dinámica y la legislatura se pero la legislación muchas veces es equivocada también. Y bueno, para un tema de conciencia, sí. Eso no invalida lo que pasa, lo que yo digo es esto. Lo que digo es esto. El hecho de que haya habido una mayoría en la legislatura a favor de esta ley, ¿no es cierto? No significa automáticamente que la mayoría de los porteños están con esta ley. Porque ya sabemos que los representantes representan poco en la Argentina de hoy. Entonces, si queremos saber realmente qué piensan, hagamos un... Perdón, Clarín hizo una encuesta. Hagamos un referéndum. Pero alguien vio la presión antidemocrática que han sufrido legisladores insultando los que votaban en contra. Y al revés, doctor. Algo más antidemocrático. ¿Qué tipo puede insultar eso? Insultaron y blanqueamos la situación. Por favor. Tiene odio a los homosexuales. Eso es lo que Hola. Quisiera contestarle a Caruso que está... perdón, quisiera contestarle al periodista. Quiero terminar. Contestarle porque yo he visto los insultos que ustedes han proferido. Permítanme contestarle. No dejaron hablar a los que estaban, no pensaban como ustedes. No dejaron hablar. Te equivocaron. ¿Cómo que no? No es así, yo estaba en el recinto. Fue uno de los debates más importantes de los últimos. Usted nos dice la verdad. Yo estaba en el recinto. Está equivocado. Yo estaba en el recinto. Soy testigo. ¿Por qué usted es tan absolutista? ¿Por qué usted es tan absolutista que no dice la verdad usted? Usted es un absolutista. No puede decir lo que dice, señor. Yo estaba en el recinto y la minoría se llevó a menores de edad para que hicieran, sí señor, y cuando yo le dije que era un menor de edad, Enrique le trajo una chica, le trajo la chica y la chica le dijo que tenía 24 años. 18 años, no mientas. La chica le 18 años. Le dijo que tenía 24 años. En la ciudad de Buenos Aires se puede ser legislador a los 18 años. Un diputado no puede llevar su barra brava. Su barra brava no la puede llevar. Eso es anecdótico. No es anecdótico. Lo que sí le digo, perdón, que todos ellos estaban atrás mío. Vamos a aclarar esto. Porque si la comunidad homosexual los puede que no hemos defender un estado derecho,
seguimos sin saber qué pasó. Fue un debate civilizado, hubo barras bravas, no dejaron hablar a alguien. El debate fue civilizado, hubo barras, hubo insultos, muchos. Yo los tenía atrás a todos ellos. Pero, Santiago, ¿se debatió o no se debatió? Se debatió bien, los discursos tuvieron altura. Fue uno de los mejores debates de la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, si hubo debate, fue uno de los mejores debates. No quiere decir que no se Bueno, pero no digan... Bueno, vamos a hacer un silencio, de radio y le voy a pedir si cada uno de nosotros puede, en 30 segundos, hacer su conclusión sobre este debate que... Sí, no termina el tema, pero por lo menos hemos avanzado algo. A ver, ¿quién quiere hacer una conclusión de 30 segundos primero? Ahora no habla nadie. Yo. Vamos. Doctora. Los derechos constitucionales no pueden quedar solamente en la Constitución. Deben descender a las leyes concretas. Esta es una ley concreta sobre la que se ha descendido en los derechos humanos y en el reconocimiento de los derechos humanos. Y le hago una pregunta al doctor Grondona. Yo tengo muchos casos de parejas homosexuales que tengo que resolver. ¿Quién lo debe resolver? ¿El juez o cada juez con su criterio individual? ¿Y tiene que haber 20 soluciones distintas? ¿O lo tienen que resolver los legisladores y dictar una ley uniforme para todos? Yo voto porque sean los legisladores de mi ciudad y de mi nación los que legislen. Muy bien. Bueno, no sé, falta una tribuna de este lado, Mariano. Para que ahí actuaron como barra. Eso fue barra. Así que hubo barra después de todo. Yo soy heterosexual, pero no creo que lo aplauda. Bueno. No sé qué tiene que resolver la doctora realmente como jueza, que no es de esta ciudad además, es de fuera de la ciudad, ¿no? He resuelto muchos casos y usted lo sabe, doctor. Pero eso es anecdótico también. Lo que quiero decir es que tengo muy claro, y de ahí me posiciono la ley, a dónde se quiere ir y qué es lo bueno y qué es lo malo para nuestra sociedad. Yo creo que nuestra sociedad ha estado siempre y debe seguir estando organizada en base a la familia, y la familia tiene un sentido muy claro para mí. Hay una realidad que no la desconozco, la acepto y como dije antes, ni la califico ni la descalifico. La acepto, pero para mí no es buena. Lo que el Estado tiene que fomentar es la sociedad con ese concepto en el cual yo creo. Y por eso me opongo a esta ley, no por lo que dice que no dice nada. Por eso es tramposa, no dice nada, pero sí hacia dónde quiere ir. En la prensa se presentó, en alguna prensa, la ciudad de Buenos Aires es la primera ciudad que reconoce la unión de homosexuales. No es cierto, no reconoce nada ni da ningún derecho, pero se quiere ir hacia allí. Nada más. Bueno, ¿quién más? Yo digo, la ley no es tramposa, no coincido con mi amigo Santiago de Estrada. La verdad es que se buscó y se logró el objetivo del reconocimiento de los derechos. Me parece que estamos cumpliendo con la Constitución de la ciudad, estamos cumpliendo con la Constitución Nacional, porque en el Pacto de San José de Costa Rica le da la facultad a los legisladores para que legislemos en función, no importa si son del mismo sexo la gente o si son heterosexuales. Y digo, estamos empezando a construir, al menos en la ciudad de Buenos Aires, una democracia más justa y una sociedad más tolerante. A pesar de algunos, esta sociedad empezó a caminar hacia un lugar mucho más tolerante y a reconocer los derechos de las minorías. Perdónenme, pero puede hablar uno por razones de tiempo. También va a hablar. Con respecto el que quiera hablar, habla. Yo voy a decir esto, digamos, no, la ley no es la que nosotros queremos, y sí tiene razón, que confiere muy pocos derechos, realmente tienes razón, pero para nosotros es el primer paso, y yo insisto, el miedo que tienen algunos legisladores que abre la puerta, yo digo, en buena hora abre la puerta, porque nosotros, los que estuvimos del otro lado de la puerta, siempre hasta ahora fuimos nosotros, nada más. Bueno, ahora sus 30. No, el debate que se armó, evidentemente, sobre algo que no tiene absolutamente ninguna trascendencia para ellos, absolutamente ninguna. Ellos dicen que sí, fenomenal, son felices, es otra cosa. Pero lo importante es que los legisladores, para mí, es simplemente una cuestión de publicidad. Armaron todo un show, los legisladores terminaron el año, sacaron las fotos, salieron las cámaras de televisión, se dijo, como decía el doctor Estrada, Unión Civil para los Homosexuales, primera ciudad de Latinoamérica que tiene la unión de homosexuales, y eso no es cierto. Fue todo apenas un show.
Y como nos tienen acostumbrados muchos legisladores, bueno, no legislaron en absolutamente nada. Y nosotros todavía están desagradecidos que no le hacemos un monumento. Bueno, yo voy a... ¿Cómo? Hago una cada cortita. periodista, sí, por eso. Hago una cortita. Sí. Yo creo como de Estrada que es un tema de fondo. Yo estoy contento porque se trató esta ley, estoy contento porque salió aprobada y creo que es el deber de las mayorías respetar los derechos de las minorías. Yo no creo que los homosexuales, los heterosexuales que viven fuera del matrimonio hayan ganado un derecho. Yo creo que tienen muchos derechos a los cuales ni el sistema político, ni muchas veces nosotros en la calle respetamos. Cada vez que demos un paso hacia respetar más al diferente, cada vez que demos un paso para respetar más a una minoría, yo me voy a poner contento, estoy muy contento por esta ley y festejo que haya salido. No, a mí, digamos, sinceramente no me termina de quedar claro si eso no es una conquista. Lo que sí me queda claro que efectivamente se publicitó mucho el tema de cómo salió la ley. Lo que no me queda claro es cómo salió. No sé si efectivamente tienen o no tienen más derechos. Si tienen más derechos humanos hoy, sean heterosexuales, homosexuales, lo que sean, no me importa. Claro. Me parece perfecto. Digamos, si tienen más derechos humanos hoy, es pero absolutamente natural que lo puedan tener. No me queda claro, me da miedo que sea maquillaje legislativo, ese es el temor que tengo. Sería bueno que hubiera leído la ley antes de venir a discutirla. No, la leí, pero no me queda claro el efecto que va a causar. No parece. Para esto hay que esperar el tiempo. La leí, doctora, no se crea que usted sola la leyó. El equipo periodístico no es un panel. Valenzuela. Sí, yo decía, no sé cómo se resuelve esto, yo personalmente. No sé cuántos derechos hay que darle y dejo eso en manos de las instituciones de la República, de los representantes o, como vos decías, de otros mecanismos como el plebiscito. Yo no sé cómo es, yo tengo mi elección sexual y respeto la de los demás. En cuanto a los derechos que da la legislación, no creo que alguien pueda determinar qué es lo bueno y lo malo, como decía Estrada. ¿Quién puede determinarlo cuando uno se encuentra con enormes hipocresías en la sociedad? Gente casada por iglesia que realmente lo hace simplemente por hacerlo, como un show, y que no está comprometido espiritualmente con eso. En definitiva, no veo que se pueda individualmente decir qué es lo bueno y qué es lo malo, y lo dejo en manos de la sociedad y sus representantes. Bueno, a ver si yo puedo sintetizar un poco este debate. Primero, es un tema de fondo, porque si no, no habríamos estado debatiendo como debatimos. No habríamos debatido por el tema del terapia intensiva. Estamos debatiendo algo de fondo, que con eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Ahora, yo diría dos cosas. Primero está el tema del respeto y me animaría a decir del amor al otro. En eso me parece que estamos todos. Yo me estoy recordando ahora a alguien que llegó a ser amigo mío, como fue Roberto Jáuregui, ¿no es cierto? Y sentí realmente amistad profunda por él. ¿No es decir, podemos amarnos y respetarnos sea cual fuere lo que hagamos, salvo que sea un delito, naturalmente, lo que esté dentro de la ley. Ahora, lo otro que me preocupa a mí es otra cosa. Es evidente, como dice la doctora, que, digamos, el paradigma de la familia tradicional está torpedeado por todos lados. Lo que a mí me asusta es que nos quedemos sin ningún paradigma. Tenemos que buscarlo. Tenemos que buscar algo superior a lo cual todos podamos aspirar. Porque si no caemos en el relativismo. Es decir, si nosotros decimos, bueno, cada uno hace lo que quiere, cada uno está bien, yo respeto lo que hace el otro, pero le digo a ese otro que no hace lo mismo que yo, busquemos entre todos algo superior, porque estamos perdiendo de vista el deber ser. Estamos perdiendo, y además en este mundo que estamos ahora, por eso le preguntaba a ustedes, que se fabrican embriones, que se fabrican clones, ¿dónde va a estar el límite de donde estamos entrando? Y como vamos a terminar en que alguien puede hacer un clon, otro puede hacer cualquier cosa, otro puede fabricar chiquitos así. Ojo, hay un libro muy bueno de Fukuyama que se llama Nuestro futuro posthumano. Ojo, que estamos internándonos con la tecnología en territorio inquietante porque estamos con relativismo. Cada uno, vos tenés tu verdad. No existe tu verdad y mi verdad, existe la verdad. Ahora, lo que sí, nadie tiene el monopolio de esa verdad. Nadie puede decir, la verdad la defino yo, como decían muy bien acá, pero tenemos que buscarla. Tiene que haber una verdad válida para todos nosotros, porque si no vamos a naufragar en las aguas de la verdad de cada cual. Y cuando cada cual tiene su verdad, lo que queda es la fuerza. De manera que yo creo que tenemos que buscar entre todos
un nuevo paradigma, una nueva forma de pensar la naturaleza humana que nos incluya, pero que al mismo tiempo nos exija, que nos exija un esfuerzo, que nos exija una superación. Me parece que esto es lo que yo saco de este debate riquísimo que hemos tenido y ya no puedo eludir el cartel que me dice que hay corte. Candidato Rico, ya no le digo ni intendente ni teniente coronel, ahora le digo candidato Rico, ¿está bien? Sí, está bien, no hay Bueno, problema. está bien. Candidato Rico, buenas noches. No es peyorativo. No es peyorativo, ¿cómo va a ser? Si va primero, además. Bueno, está bien. Falta mucho tiempo. Es cierto que llegó tarde. Está modesto. Es cierto que llegó tarde porque se encontró con un montón de radicales y demás y no podía llegar. Había un tumulto. ¿Cuántos radicales es un tumulto? 8. No, no se rían. Estamos mostrando ahora la conferencia de prensa de Rodolfo Terraño. Tenemos el móvil ahí. Sí. ¿Lo estamos mostrando o no lo estamos mostrando? Ahí vamos a ir con el móvil porque parece hoy... que ganó Terraño. Bueno, eso dice Terraño. Sí. No, parece que sí. Igualmente lo dice. Por Está ahora como lo dice Terraño. el debate recién, ¿no? No, Moró todavía no lo dice. Lo dice Terraño, pero... Moró lo reconoció todavía. Pero es raro porque dice gané y hubo fraude. Generalmente el que dice que hubo fraude es el que perdió. Claro. Pero no, hubo fraude en algunos distritos según Terraño, pero se adjudica el triunfo arrolladoramente. En Capital Federal recién me decían 30.000 personas habrían votado, 21.000 por Terraño y 9.000 por Moró. Y también Terraño habría ganado en Córdoba y Santa Fe. Se discute qué pasa en otros distritos. Entonces son distritos determinantes ya. Cuanta más gente vota, se supone que votan más independientes y por Claro. ende favorece más a Terraño. Claro, pero por eso es lo que me extraña, porque en esas cifras uno supone que vota el aparato y el aparato era de Moró. Y el aparato era de Es Moró. rarísimo. ¿Usted cómo lo interpreta, Rico? No, la verdad que no estoy situado en la interna radical. Ni siquiera estoy situado en la interna peronista, fíjese cómo se antes. ¿Pero le preocupa el candidato que surja del radicalismo? Digamos, ¿lo mismo Terraño que Moró para usted? ¿Como fuerza opositora? Cualquiera de los dos va a perder, así que no. Bueno, pero ¿Cómo alguno está puede perder agrandado por este más o por hombre? menos. ¿Cómo está agrandado? No, yo no soy candidato. No, la a verdad que presidente. para decir que un radical va a perder no hace falta estar agrandado, hay que estar informado. No hay manera. Los radicales pueden ganar. A mí en los radicales en San Miguel me votan. Si no, ¿cómo tengo el 70%? ¿Quién imagina que puede ser su principal rival en las elecciones? Chiche Dualde. ¿Cómo? ¿Pero ya usted cree que va a ser candidata? Dualde no tiene alternativa. Mire, salvo que él sea candidato a presidente y gane, Dualde sabe que va a tener, cualquiera sea la fecha de las elecciones y cualquiera sea el candidato que gane del PJ, va a tener un panorama hostil a nivel nacional. Por lo tanto, necesita, además son objetivos planteados por él, el control político de la provincia de Buenos Aires. Su candidato, si eso busca, si ese es el objetivo, su candidato no va a ser Felipe Solá. Porque tampoco confía en él. Felipe Solá no es dualdista. Y no Bueno, creo, Chiche no tendrá creo que ganarlo en interna Felipe, ¿no? Bueno, es un problema de ellos. ya. No, digo, porque dice que su principal rival es Chiche si es que gana la interna. Si es que gana la interna, yo también puedo ir a la interna en la provincia de Buenos Aires. Con el justicialismo. Y si yo soy del justicialista, yo soy justicialista, yo Es que yo soy... ya me olvidé, ya no sé ni qué. claro, hay tanta confusión que uno ya no sabe dónde ¿En pertenece. serio? Este debate nos ha tenido medio Yo estoy construyendo la línea interna del Partido Justicialista que se llama Dignidad Peronista. En la provincia de Buenos Aires y yo la estoy lanzando ¿Y va a ir a en la otras interna provincias. el justicialismo? Veremos cómo se dan las circunstancias. O sea, ¿de qué depende? Digamos, ¿qué cosas Depende tiene- de lo que se discuta, porque fíjese, digamos, ¿qué es lo que se discute en una interna a nivel nacional ahora? Por ejemplo, si nosotros vamos al proyecto Menem, el proyecto de Adolfo del Movimiento Nacional y Popular, ¿se discute qué? Se discute modelo. En una interna no se puede discutir modelo. Se supone que todos están con el mismo modelo. Se supone que todos discuten el cómo. No. Si Dualde llega a ir a una interna con Yo Menem... no estoy hablando de Dualde, estoy no, hablando... pero no dice que en una interna no se discuten modelos, y para mí No, sí se discuten modelos. No, el mismo modelo. Pero si Dualde va en una interna con Menem... El mismo son- modelo.
¿El mismo modelo? Y sí, ¿qué está haciendo Dualde ahora? Dualde Está haciendo, me parece, el modelo contrario de hubiese seguido con la dolarización y el 1 a 1. Y además no le paga el fondo. La dolarización ya cuando llegó Dualde ya no existía la dolarización. A partir de que Cabal hace el corralito, ya había desaparecido la convertibilidad. Es el mismo modelo, el modelo de destrucción del empleo, el modelo de destrucción del salario. Dualde logró la destrucción del salario más grande de los últimos años. Pero Rico, perdóneme, esas no son consecuencias, sino un modelo. Claro. ¿Cómo me va a decir que la destrucción del salario, cosa que comparto, es parte del modelo? Mire, lo primero que dijeron en la Argentina hace 10 años es que el problema de la Argentina era el costo laboral. Así que es el problema. Lo dijo Menem. Bueno, ahora, claro, no, el problema no lo es... dice Dualde. Pero lo hizo. El problema es el costo laboral. A los hombres ¿Lo hizo o no pudo evitarlo como consecuencia de lo que habían hecho? Mire, lo hizo. Dice que le heredó la devaluación. No, él no heredó la devaluación. Él heredó la desaparición de la convertibilidad, no la devaluación. ¿Le puedo dejar la pregunta? Vamos a... Déjela. Usted vive emparentando a todo el mundo, dice, bueno, es lo mismo modelo dual de Menem. A mí me gustaría que usted me conteste, después de la pausa, usted quería hablar hoy de sus propuestas, ¿por qué tengo que pensar yo que usted es diferente a Dualde? Queda pendiente. Vaya pensando, Rico. Calma, que va al corte. Calma, radicales. Bueno, había una pregunta pendiente. Usted le preguntó a Rico si él dice que todos son iguales, ¿por qué él cree que es distinto? Esta es la pregunta. Sí, señor. ¿Por qué usted al final a lo mejor es igual que los demás? Bueno, recién discutíamos de quién era el liceo o la academia, si era de Aristóteles o de Platón, ¿no? Pero sí es seguro que cuando un discípulo a Aristóteles le preguntaba el porqué de un axioma, lo echaba. Porque el axioma no tiene explicación. Yo no puedo explicar por qué soy distinto. Soy distinto. Y el pueblo de la provincia de Buenos Aires y el pueblo de toda la República sabe que soy distinto. Y además sabe de mi coherencia, porque hace 12 años que hago política y he dicho y digo exactamente lo mismo, con los mismos objetivos. ¿Por qué soy distinto de Dualde? ¿Por qué el modelo? ¿No apoyamos el modelo? Porque yo califico al modelo por el control de la renta nacional. Como decía el general Perón, la renta y la manguera chorrea hacia afuera. Para cambiar el modelo hay que hacer que la renta nacional quede en el país, se transforme en ahorro interno y se invierta en desarrollo. Todos dicen eso y chorrean para ellos. Ni para adentro ni para afuera. Eso es chorrear en otro sentido. Es un axioma, sabemos que es distinto, pero Dualde dice más o menos lo mismo. No, dice, pero hace lo contrario. A los hombres no hay que medirlo por lo que dicen, por lo que escriben, ni por lo que piensan porque es imposible. A los hombres se lo mide por lo que hacen. Ahora usted dice que es verdaderamente distinto. Recién un muchacho me preguntaba por qué tengo que tener confianza en mí. Yo digo, no, yo no te digo por qué tenés que tener confianza en mí. Vos tenés que medir qué es lo que he hecho yo en mi vida y saber si merezco confianza o no merezco confianza. Fe nunca. La fe, el único artículo de fe que existe es Dios. Bien. Me quedó retumbando, perdóname, Fernando, esto del control de la renta nacional. ¿Suena a Estado autoritario? Qué raro que le quede retomando no, suena a Estados Unidos. ¿Qué suena? ¿A Fidel Castro? No, suena a Estados Unidos. Suena a Estados Unidos. Pero no somos Estados Unidos. Pero ¿cómo sería controlar, a ver, en los hechos, la renta nacional? Y por ejemplo, si las petroleras tienen autorización de libre disponibilidad del petróleo, y dicen que exportan el 37%, pero en realidad no se sabe porque lo hacen con una declaración jurada, nadie los controla. Y de eso que exportan, liquidan el 30% en el país y el 70% lo liquidan afuera, el control de la renta nacional sería hoy prohibir la exportación de petróleo hasta que se solucione un problema. El control de la renta nacional sería... Quedarse con el dinero de las empresas petroleras. Quedarse con el dinero que... O prohibirle que exporten. O sea, los dólares son del Estado y no de las empresas. Los dólares, las divisas son bien públicos. No es sí, posible discutir si son de los exportadores o son de los productores. Son bien públicos. Entonces, la acumulación de la renta nacional se hace a través de un mecanismo definido en los Estados Unidos y adoptado por nosotros en la Constitución de 1853 con un sistema económico y rentístico que se llamaba federalismo económico y federalismo fiscal. El instrumento estratégico para la acumulación interna se llama federalismo. Y ahí le doy ya una diferencia. Yo en Santa Fe defendí el federalismo.
Al punto tal que cuando uno de mis convencionales... Cuando hablamos de Santa Fe hablamos de la Constitución, de la reforma. En una 24, uno de mis convencionales, que estaba en la Comisión de Competencia Federal, comenzó a hablar del federalismo, uno de la bancada radical, que creo que era Suberov, comenzó a gritar, creo, no estoy seguro, por eso... bárbaros, bárbaros, fíjense lo que dice. Hemos educado mal. Federalismo es el siguiente. Federalismo significa que las provincias vuelvan a recuperar sus potestades impositivas. Las mismas potestades impositivas que cedieron en 1935 y los gobernadores no supieron defender. Haga una pausa. Permítame. Sí. No, déjeme terminar el concepto. ¿Por qué el federalismo? Porque el federalismo es equilibrio y es balance. De todo punto de vista, pero fundamentalmente desde el punto de vista de los recursos. El que tiene los recursos y reparte los recursos como se le da la gana, es el que tiene el poder. Por lo tanto, no puede haber uno que tenga el poder. Y en función del sistema unitario y centralista fiscal que hay en la Argentina, político también, porque hay elección directa de presidente y vice por distrito único, lo cual es unitarismo político, significa que un presidente hace lo que se le da la gana con los recursos de todos los argentinos. En los últimos 50 años han tirado los recursos por la ventana. En los últimos 20 años nos han endeudado hasta el hartazgo. En los últimos 10 años destruyeron el patrimonio nacional. Federalismo, porque hay que quitarle al presidente el dominio de todos los recursos. Es la única forma, cualquiera sea el presidente. ¿Un presidente más débil quiere usted? No, quiero un presidente que se ocupe de lo que Unidas. corresponde. Como se ocupa, por ejemplo, en Estados Unidos. Como se ocupa, o en Canadá. El presidente que se ocupe de lo que corresponde. El presidente no puede mandar a su ministro a que reparta alimentos a Tucumán. Eso es un problema del gobierno tucumano. Sí, el presidente ahora, tiene que dedicarse pregunta. a defensa, a relaciones exteriores y algunas cosas más. Rico, pero fundamentalmente eso. Una ¿Cómo es en pregunta. Estados Unidos? ¿Usted cree que su candidato a presidente, Rodríguez Sá, aceptaría esto? Sí, pero de todas formas no me interesa que no lo acepte. Bueno, a ver, pero entonces un momentito. Y no me interesa que no lo acepte, porque yo en la provincia de Buenos Aires voy a defender los intereses bonaerenses. Entonces yo desde la provincia... Pero ¿cómo va a ser para ser candidato a presidente que usted apoya? Sí me interesa, piensa igual me refiero, que pero no tiene nada que ver, pero digo, cualquiera sea el presidente, gobernador de la provincia de Buenos Aires, lo voy a exigir. Si yo soy candidato a la provincia de Buenos Aires, lo primero que exijo al gobierno nacional es que me transfiera en forma automática el 50% del IVA que se recauda en la provincia de Buenos Aires. ¿Y le van a dar bolilla? Sí, me van a dar bolilla, porque la provincia de Buenos Aires cambia el modelo. Y si no cambia la provincia de Buenos Aires, no cambia la República. El grave problema de la República de los últimos 10 o 20 años, 10 años digamos, es que los gobernadores no supieron enfrentarse al modelo. Bueno, en los últimos 10 años no hubo tantos gobernadores, ¿no? Sí, hubo muchos los gobernadores. Los gobernadores que tuvieron en el 94 son los mismos que están ahora. Duhalde, Reutemann, Kirchner, Romero, y sigo nombrando gobernadores. Todos aceptaron coparticipación. Ninguno se paró y defendió los intereses de su provincia. Rico, perdón, no, vamos a ir a un corte, pero voy a ir a un corte con una pequeña frase. Rico contra todos. Sí, pero me olvidé el fusil, porque no, pero está bien. Todos no lo traje. Sin fusil. Suerte que no lo traje. Ya volvemos. Bueno, Mire, Rico, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, ¿eh? Es decir, acá lo que se hizo el voto directo en el 94 fue un país unitario y la manera como recauda, acá Diego también decía lo mismo, como recauda el Estado Nacional y después te tira unos moneditos a cada uno, y por eso es unitario. Convocan a los... Hay que terminar. Pero lo que a mí me hace ruido todavía es cómo usted pretende cambiar eso desde la provincia de Buenos Aires. Para eso tiene que ser presidente. No, se puede hacer desde la provincia de Buenos Aires. Desde todas las provincias se puede hacer si las provincias levantan bandera como corresponde. Federalismo y correspondencia fiscal. Hay que darle también a los municipios potestades impositivas. Impuesto inmobiliario y impuesto a los automotores. Con eso usted corta un sistema de mendigo. El intendente no puede ser mendigo del gobernador, el gobernador no debe ser mendigo del presidente, Sí, el presidente no debe ser mendigo del Fondo Monetario Internacional. No, mire, es discutible. Es discutible. Usted va a ir de presidente a La Plata, me parece. Usted, confundido. Mire, quiero la provincia de Buenos Aires porque de ahí se hace la transformación. Pero, mire, a mí me gusta el... Mire, vamos a tener a Rodríguez Sá el próximo domingo y no va a estar de acuerdo con usted. No es una contradicción. Me gusta el proyecto de federalismo de Ávila, del SEMA. No es contradicción. Su proyecto federal es bueno. Y sobre todo la introducción de los impuestos Colra-Busca es bueno. Hay que avanzar hacia un sistema federal.
Pero además el tema son dos principios, imputabilidad fiscal. Cada jurisdicción debe ser responsable de recaudar lo que quiere gastar. Y correspondencia fiscal, lo más importante. El ciudadano tiene que saber a quién le paga para saber a quién le protesta. Pero es un proyecto nacional, lo que le digo yo, no es... Y claro que es un proyecto de principios de los 90. Claro que es un proyecto nacional y se puede impulsar y lo voy a impulsar Ahora, de la provincia de Buenos Aires. ¿le puedo preguntar algo que no tiene que ver específico? ¿Por qué la solución de la provincia de Buenos Aires? Fíjese el drama de la provincia de Buenos Aires. Una pausa, ¿no? Pero un cachito. La provincia de Buenos Aires... ¿A qué hora termina? Porque no Cuando me vaya. La provincia de Buenos Aires es la primera economía del país. 40% Producto Bruto Interno. Paradoja. Es la última provincia, la última de las jurisdicciones en inversión pública. No llegamos a 700 pesos. Hay provincias que tienen 4.000 pesos de inversión, la media son 2.000. Provincias que no tienen sistemas económicos ni sistemas impositivos, que viven de la coparticipación. Estamos matando a la gallina de oro. La confusión que me surge es esta. Dice, yo soy el distinto, ¿no? Al modelo, dice Rico. Ahora, los que dicen que son distintos, dicen que son tan distintos que no pueden ni participar adentro de este modelo. Como por ejemplo Zamora, que no quiere participar en las elecciones. Bueno, es un problema. O sea, nosotros participamos. ¿Distinto? Adolfo Rodríguez Sá es distinto. La propuesta que estamos haciendo perfectamente corresponde con esta. Es un cambio de modelo, un cambio de actitud, un cambio de lógica. No aceptamos las lógicas del Fondo Monetario Internacional. O sea, ¿no van a ir a hablar con el Fondo Monetario Internacional? No, ¿por qué no vamos a ir a hablar con el Fondo Monetario Internacional? ¿Y si no van a aceptar las lógicas del Fondo? Y no le vamos a aceptar la lógica del Fondo. O sea, se van a sentar y decir, ¿sabes qué vengo a decir? Aceptar la lógica del Fondo no significa no tener un modelo económico. Mire, acaba de salir el Plan Fénix. Sí. Bueno, le aconsejo que lo lea. Yo todavía no lo pude leer. No, yo tampoco leo, pero conozco bastante su lineamiento. No, pero salió el plan, no hacia el Plan Fénix. Qué linda es la televisión, los dos debatiendo de un plan que no leyeron, ¿no? No, hemos leído los yo comentarios. Yo lo leí, a mí no me gusta mucho. No. A mí no me gusta salió mucho. el plan ahora. ¿Lo leyó la semana pasada? Leí no, se lo presentaron a la baña. Ahora me lo vieron, pero el libro está escrito otro país no solo es necesario, sino que es posible. Sí, estamos de acuerdo con eso. Entonces, hablar con el fondo y ver cómo no se le paga, no tiene nada que ver. No, pero a ver, el Plan Fénix lo que plantea es llevar un proyecto concreto y decir que esto es lo que está en condiciones de hacer la Argentina. La Argentina no está en condiciones de pagar, ni debe pagar, pero otro problema. Pero más allá de eso, ¿cuál es la relación con el fondo o con los Estados Unidos? Eso no quiere decir que no tengamos un modelo económico que no tenga nada que ver con lo que nos dice el fondo. ¿El fondo quiere que le paguemos? Bueno, si el fondo quiere que le paguemos, no tenemos que hacer nada de lo que dice el fondo. Tenemos que hacer cosas totalmente distintas. Porque las reglas de la economía no son las que fija el fondo. Mire, ya lo decía Perón en el año 67. Vamos a un corte. ¿Decía eso, yo estoy dictador hoy. Bueno, no hablo más, vamos a un corte. Vamos a un corte. Rico tiene 30 segundos para hacer su conclusión brillante y breve. Hay que cambiar, eso es evidente, es lo que pide el ciudadano. Y el cambio es estructural, el federalismo. Las provincias tienen que volver a recuperar sus recursos. Con el federalismo logramos la acumulación interna, no se debe transferir. Hay que cortar las transferencias. Del corte de las transferencias de la renta nacional al extranjero sale el capital para poner en marcha el país. Y hay que avanzar hacia replantear la economía con otras leyes que no son precisamente las del Fondo Monetario Internacional. Hay que desterrar lógicas, premisas perversas, que el costo laboral, que como decía, que el problema de Argentina es el costo laboral. Hoy sí que el costo laboral es demasiado bajo. Necesitamos un alto costo laboral para tener un alto mercado. Hay que recuperar el mercado, con el mercado se recupera la producción, y con la producción y el mercado se recupera la capacidad impositiva de las empresas y entonces vamos a tener presupuesto como corresponde. Bueno, no se vaya porque al final voy a decir una cosa que a usted le interesa también, pero ahora estamos en... ¿Dónde estamos? Con Marcelo López Macía. ¿Comité Nacional Mariano. o con quién? A ver, Marcelo López Macía nos va a contar, ¿qué tal Marcelo? ¿Cómo terminó la interna para elegir al candidato a presidente del radicalismo? Bueno, doctor, aparentemente no terminó esta primera interna abierta a la Unión Cívica Radical de la historia. Acá está reinando la confusión y la incertidumbre, ya que ambos precandidatos, Leopoldo Moró y Rodolfo Terraño, se están adjudicando el triunfo. En el caso de Rodolfo Terraño, en cuyo búnker nos encontramos, está hablando de serias irregularidades en la provincia del Chaco, donde aparentemente sufragaron 90.000 personas. Para que tengan una idea, es el triple de sufragantes que en la capital federal. Concretamente, Terraño cree que como no consiguió fiscales para todas las mesas, le han virtualmente volcado el padrón y esta elección, la
zona del Chaco está desnaturalizando la elección en todo el país. Hay que recordar que el actual gobernador del Chaco es de origen radical y es nada más y nada menos que el actual presidente del Comité Nacional del Radicalismo, el doctor Ángel Rosas. Gracias, Marcelo. Bueno, ¿se acuerdan que Borges decía que los peronistas no eran ni buenos ni malos, sino que eran incorregibles? Sí. Habrá que decirlo de los radicales también, ¿no? Es que ya es hora, la verdad es que... Son incorregibles. Ya era hora de sacar. Y termino agradeciéndole al Paramis el arbolito de Navidad que nos dio y haciendo un comentario que le va a interesar a Rico. En Enfoques de hoy, La Nación, que salió medio raro, medio distinto, completamente cambiado, un artículo muy interesante que les recomiendo sobre cómo poco a poco los militares van recobrando el prestigio. ¿Le gusta? Sí. Sería mucho más importante que se recuperara con una política de defensa adecuada, que no la hay en Argentina. Hasta el domingo. Muchas gracias.